Hola, espero que estén todos bien. Bueno, tenemos que continuar hoy con la ley de Gauss que habíamos desarrollado el otro día. El otro video, como quieran verlo. Eh, Básicamente, lo que nos decía la ley de Gauss, y vamos haciendo un resumen, nos decía que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada iba a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon cero. ¿Sí? Acá podemos usar esta Q o una Q pequeña, no importa. Lo importante que recordemos es que es neta. Eso implicaba que era la suma algebraica de las cargas que estuviesen dentro de esa superficie. ¿Sí? Importante, superficie cerrada. Esta es la ley de Gauss para campo eléctrico. ¿Se acuerdan que también les comenté que existía la ley de Gauss para campo magnético? Bien, así que entonces esto era la ley de Gauss para campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Este miembro, el primer miembro de esta igualdad, habla de un flujo, y eso también lo habíamos visto en forma general, del flujo de un campo vectorial A, pero no vamos a repetir todo el cálculo del otro día, pero recordemos que esta parte tiene que ver con una integral del campo eléctrico, producto escalar el diferencial de superficie, y esta superficie es una superficie cerrada. Con este circulito recordamos que es una superficie cerrada y además que es una superficie porque ponemos la doble integral. ¿Sí? Bien, recuerden siempre que esta S es superficie. Bueno, así que lo podemos escribir así y completar de este lado. ¿Sí? Bien, esto permitía que, más allá de la forma de la distribución de carga que fuimos viendo en un ejemplo, o de la forma de la superficie, lo único que me importa es cuánta carga está dentro y qué signos tengo, o sea, calcular la carga neta encerrada. Entonces yo automáticamente puedo calcular el flujo a través de esa superficie cerrada. ¿Bien? Eso es lo maravilloso de la ley de Gauss. Ahora el tema es, supongamos que en vez de darme la carga total, como decíamos el otro día, que por ejemplo tenemos el Pokémon o el osito con una cierta carga Q total, me dan la densidad de carga y yo tengo que calcular la carga total. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de qué pasa con los diferenciales de volumen y diferencial de superficie en diferentes coordenadas. ¿Sí? El primer caso que vamos a analizar es un disco de radio RD, o sea, radio del disco, que tiene una densidad superficial de carga que no es uniforme o constante, como quieran decir. Bien, la densidad superficial va a ser función de R y la vamos a elegir, por ejemplo, como una cierta constante multiplicado por R al cubo. Eso va a ser para R menor o igual que R del disco. Y para R mayor que R del disco va a ser 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que dentro del disco tengo carga y fuera del disco no tengo carga. Eso es lo que me está diciendo esta densidad. ¿Sí? La idea ahora es que nosotros necesitamos armar un diferencial de superficie en este disco. ¿Por qué? Porque recordemos que sigma era dq o derivada de Q con respecto de la superficie, ¿sí? O variación de Q con respecto a la superficie, y esto a su vez lo podemos escribir como que dQ era sigma por diferencial de superficie, ¿sí? Bien. Ahora, el tema es que sigma depende del radio. Entonces, si nosotros teníamos, como los casos que habíamos analizado el otro día, que eran constantes, los sacábamos fuera de la integral, pero ahora sigma depende de R y no va a salir tan fácil de la integral. Lo que vamos, por un lado, eso, y por otro lado, tenemos el otro inconveniente de que estamos en otra geometría. Acá, dado que es un disco y
el límite del disco es un radio, lo que nos tendría que convenir más que un sistema cartesiano, como habíamos elegido la otra vez, que era un cuadradito, teníamos, pongamos un rectángulo y queríamos un diferencial, y el diferencial de superficie en este caso era un diferencial de x, diferencial de y, siendo que yo ponía estas coordenadas como x e y, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este diferencial de superficie? Bueno, este diferencial de superficie, vamos a utilizar la simetría que tiene el problema. ¿Y cuál es la simetría? Bueno, que es simétrico el problema con respecto a este eje, un eje que, digamos, pincha al disco exactamente en forma vertical, mejor dicho, perpendicular a la superficie del pizarrón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como la densidad de superficie crece como R cubo, quiere decir que si yo analizo una circunferencia, ¿sí?, con un cierto espesor, esto no está muy lindo, pero en realidad es como una especie de anillo, no es una circunferencia. Y esta circunferencia, mejor dicho, este anillo tiene un espesor diferencial de R mayúscula, y hagamos otro anillo que tenga un radio mayor. Imagínense que son anillos, me salieron bastante feos, pero bueno. Entonces tengo un anillo, después tengo otro anillo. Lo que voy a ver es que si yo mido, digamos, la densidad de carga superficial dentro de este anillo, la densidad es igual. Y acá también es igual. Pero el valor acá es mayor que en el de adentro, ¿sí? Porque crece como R cubo. Entonces, tiene asimetría porque no depende del ángulo. O sea, no depende del ángulo. O sea, para cualquier ángulo, si yo tomo pedacitos, voy a encontrar siempre los mismos. Pedacitos del mismo tamaño, siempre voy a encontrar lo mismo en este anillo. Cuando vaya acá, voy a seguir encontrando la misma cantidad de cargas si tomo los mismos pedacitos del anillo, pero la cantidad de carga va a ser mayor por cada pedacito. Entonces, ¿cómo puedo construir un diferencial de superficie? Porque yo tengo que integrar entre 0 y el radio del disco. Bueno, entonces el diferencial de superficie, aprovechando la simetría que tengo, va a ser pensar en una circunferencia de radio R, por ejemplo, un radio cualquiera, supongamos este radio R, R va a ir cambiando de circunferencia a circunferencia, y le vamos a encajar un espesor, o sea, va a ser la circunferencia con un espesor, o sea, estos anillitos que estoy dibujando acá. Entonces, mi diferencial de superficie termina siendo, en vez de ser de dos variables, que sería de R y phi, que sería en el caso de polares, en este caso, queda solamente dependiendo de R. Entonces, reemplazo acá como sigma 2pi r diferencial de R. Existe una justificación que, si a algunos les interesa la matemática de cómo llegar y ver esa simetría en forma matemática, lo voy a hacer y se los voy a subir al Drive para que lo tenga alguno que quiera leerlo, ¿sí? Bien, no obstante, para los demás, si les es suficiente ver que un diferencial de superficie lo puedo escribir como un diferencial de anillo, que sería 2πr, que es el perímetro de la circunferencia, y diferencial de r que tenga un espesor, ¿sí? Entonces, automáticamente ya puedo pasar a este lugar. Bien, por otro lado sabemos que sigma es una función de r, así que no lo olvidemos, sigma es función de r. Vamos a ponerlo así para no olvidarnos. ¿Esto lo vamos a integrar? Sí. Entonces, diferencial de Q va a ir entre 0 y Q total, que es lo que yo quiero calcular. ¿Cuánto es la carga total de mi disco? Bien, de este lado si integro, también tengo que integrar de este lado. Y esta integral va a ser una integral simple. ¿Por qué? Porque hay una única variable. Va a ir entre 0 y R del disco. Fíjense que de una integral que sería doble, porque es una superficie, por la simetría logré pasar a una integral que va a ser, o una superficie que solo depende de una variable, ¿sí? Bueno,
Lo que se puede mostrar es que en realidad la otra está integrada ya y que está metido en este 2pi que vemos ahí. Bien, sigamos un poquito más. Entonces, sigma de R sería, reemplazo por este valor, y sería entre 0 y R del disco, sería A sub 0, que es la constante. Ahora vamos a hablar un poco de la constante. R cubo, 2pi, R, diferencial de R. Fíjense que esta parte, digamos, esto es esto, ¿no? O sea, la densidad, ahí lo reemplacé, ¿sí? Bueno, hablemos un poco de la constante. ¿Quién es esa constante? Bueno, esta constante tiene que ser tal que este sigma tenga las unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, esta constante, A0, tendrá que tener unidades que serán, para que esto me quede, todo esto me quede Coulomb sobre metros cuadrados, tendrá que tener Coulombs sobre metro a la quinta, ¿sí? Porque así, cancelado con el R cubo, digamos, con la longitud del cubo, me va a quedar un metro cuadrado abajo y eso me va a quedar Coulomb sobre metro cuadrado, que es la densidad superficial, ¿sí? Bien, entonces un pasito más acá, integramos, de este lado me queda Q, y de este lado, ¿qué me queda? Bueno, saco todas las constantes afuera, A0, 2, pi, y adentro me va a quedar entre 0 y R de R cuarta, porque tengo un R de acá y otro R, un R que viene del diferencial y un R cubo que viene de la densidad superficial. Y eso me va a quedar, ¿cómo va a quedar? Va a ser A0, 2pi, y la integral de esto me va a quedar R quinta sobre 5 directamente, y como va entre 0 y RD, va a quedar RD quinta sobre 5. ¿Sí? Bien, pensemos un poco el resultado. Si esto tiene unidades de Coulomb sobre metro a la quinta, esto tendrá metro a la quinta con metro a la quinta se van, y es bastante coherente en el resultado. O sea que al menos en unidades está funcionando. Si integramos bien, supuestamente sí integramos bien, así que está funcionando.